Marcas. Hoy visita nuestro bar virtual Patricia Puente. Nos enseñará todo lo que un principiante debe saber sobre Kendo. Hablaremos de tiro con arco y alguna que otra polémica que está ocurriendo en torno a la Plaza Española para Tokio. Le preguntaremos por qué en el tiro con arco se diferencia entre femenino y masculino. Sin olvidarnos de nuestro repaso rápido a las noticias de la semana. Así que pilla una cerveza, coge una silla y siéntate con nosotros que nos zambullimos. Buenos días, tardes y noches. Él es Alberto Segovia. Y él es Juan Turmo. Bienvenidos seáis todos a nuestro bar virtual. Y bienvenidos a nuestra vuelta a este mundillo de los invitados y las entrevistas y estas cosas otra vez, otras quincena más. Pero antes, hay muchas noticias que comentar rápido, ¿eh, Alberto? Hay muchas. Bueno, una noticia de justo reciente que Gasol finalmente ha firmado por el Barcelona. Hace unos días lo desmentía y justo ahora lo acaba de anunciar en sus redes sociales como prometió. Sí, ya era... O sea, era un secreto a voces, claro, porque si quería jugar no lo iban a dejar en la NBA, pero bueno. Las Leonas ganaron a Rusia de una manera aplastante, o sea, no hubo... Había solo un equipo en el campo, y eso es así. Fue un partido donde, bueno, Rusia defendía a veces. Pero vamos, era ruptura de placaje una detrás de otra, daba igual, juego de delantera, juego de tres cuartos. Fue una pasada. Más noticias rápidas. Tenis, bueno, ¿qué ha pasado en el Open de Australia? Ha ganado Djokovic. Otra vez siempre parece que no está y acaba estando no solo en la final, jugando bien, ganando, arrasando. Parecía que le diría algo, pero luego nada. Luego está tan fuerte como siempre. Fue un poco para y luego despistar, en el cuadro femenino ganó Osaka. Justo comentábamos la semana pasada, Osaka y Halep tenían buena pinta. Halep cayó eliminada el siguiente día. Antes de que saliera el programa. Y antes de que saliera el programa. Pero bueno, por lo menos la otra ha ganado el torneo. Sí. Y bueno, en hockey hubo un momento gracioso. ¿Os acordáis de esos partidos que dijimos la semana pasada, al aire libre y tal? Bueno, pues uno de ellos se tuvo que suspender porque hacía demasiado calor y el hielo pues se fundió y hubo que volver a congelar la pista otra vez y pues cosas del directo. Y ese Colorado-Las Vegas se tuvo que suspender después del primer tercio, del primer periodo. Y bueno, luego al final se acabó, ganó Colorado y ya sin problemas. Y luego al día siguiente Boston le metió un 7-1 a Filadelfia. Lo siento, Alberto, tus Flyers no funcionaron. All-Star, han salido los titulares. Cuando salga este vídeo ya habrán salido los reservas, pero nos mojamos. Dos tíos que tienen que estar sí o sí, del este y del oeste. Por tu parte, Alberto. Bueno, más bien diría que no me gustaría, o sea, no me gusta que esté Kyrie Irving porque quería que estuviese, por ejemplo, Trae Young, así que, bueno, aprovecho para decirle a él, ¿no? Luego, Harden, si no me equivoco, no está. Entonces también me gustaría que estuviese, ¿no? Esos dos me parecen clave. ¿De los tuyos, cuáles serían? Yo creo que tiene que estar Randle, por la temporada que está haciendo en Nueva York. Sí. Y tiene que estar Lillard. Y probablemente alguien de Utah. Donovan Mitchell, Rudy Gobert. Alguien tiene que estar, si no son los dos, pero eso. Gobert de suplente podría entrar, ¿verdad? Donovan Mitchell, es que yo lo hubiera puesto de titular también. Mucho titular. Premio la temporada. No sé. Es que van primeros. Sí, pero además van primeros con solo 5 derrotas. Sí, van primeros con muchísima diferencia. Y bestia, sí. Que ahora se ha puesto Brooklyn en modo apisonadora. Pero solo en el oeste, los del este le sigue ganando Washington. Bueno, pero a los que han ganado últimamente son buenos, ¿eh? Ya. Y ya por último se ha confirmado que Carson Wentz deja a los Eagles. Lo han traspasado a Indianapolis. Y la semana que viene hablaremos de esto más largo y tendido porque nuestro
susurrador de cosas de fútbol americano, Sergio nos pasó una página web para que entendiésemos un poco cómo funcionaba lo de los salary caps y todas estas cosas. Y tela porque el traspaso va a tener miga y Filadelfia igual ha cagado un poco. Pero bueno, hora de presentar a nuestra invitada de hoy. Invitada, por fin. Llevamos 3 quincenas intentando traer una chica y por fin lo hemos conseguido. Patricia Puente, bienvenida a Sports Bar, primera Bienvenida. chica en visitar el bar virtual. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches a los dos. Pues aquí estoy, recién salida de entrenar, con ganas de escucharos y de resolver vuestras dudas, vaya. Pues eso te iba a decir, más que escucharnos vas a hablar tú. Bueno, ¿de qué deportes vienes a hablarnos hoy? Vienes a hablarnos de 2 deportes principalmente. Y no son deportes habituales en los medios de comunicación. Vengo a hablaros de 2 deportes muy conocidos que están a la orden del día en todos los telediarios, como vosotros bien sabéis, que son el kendo y el tiro con arco. Maravilloso. Bueno, el tiro con arco aún sale algo, ¿no? Pero de kendo no sale prácticamente nada en ningún sitio. A ver, habría que empezar por decir si alguien sabe lo que es el kendo. Sí. De hecho, esa iba a ser la primera pregunta. ¿Y por qué hay gente que lo confunde también con Kenpo? Simplemente porque suenan igual. Sí, pues no se parecen en nada. Es muy curioso, pero no se parecen en nada. Salvo que son un arte marcial. Pero bueno, es lo que hay. ¿Y de dónde viene el kendo? ¿Qué es? Venga, cuéntanos. ¿Qué es el kendo? Venga, pongámoslo fácil. El kendo, para alguien que no lo sepa, para que no sepa nada, digamos que es un arte marcial que podríamos definir como esgrima japonesa, que se practica con espadas de bambú y en la cual llevas una armadura. Vale. Si vamos más allá, pues podemos decir que el kendo es un deporte que proviene de la esgrima tradicional, también conocida como kenjutsu, del periodo samurái, que es la esgrima que se le enseñaba a todas aquellas hijos y hijas de familias seminobles que en un momento dado se iban a embarcar en lo que es la guerra. El kenjutsu, siempre hay que partir desde el punto de vista del kenjutsu, ¿vale? El kenjutsu aparece en los siglos XV y XVI, un periodo de guerras de Japón conocido como la era Muromachi, pero no pasa a tener ese nombre hasta la era Meiji, en 1968, en el momento en el que se prohíbe llevar espadas de metal, principalmente katanas, como todo el mundo conoce por la calle. Es en el momento en el que el kenjutsu... Espera. Vamos a lo fácil, sí, dime. 1968 y aún se podían llevar katanas por la calle. 1868, perdón, 1868. Joder. Ojo que saco la katana. 1868, con la entrada de la era Meiji, se prohíbe que la gente lleve katanas por la calle. Entonces, lo que es la anterior práctica del kenjutsu, como se conocía, decae en importancia. Al no poder llevar katana por la calle, la gente ya no quiere practicar la esgrima tradicional, una esgrima que paulatinamente había dejado de ser, por así decirlo, una esgrima de combate y se había convertido más en una educación filosófica, en una práctica deportiva cuyo espíritu era reforzar, por así decirlo, los valores del guerrero, reforzar los valores del bushido o de los caminos guerreros japoneses, ¿no? Basados en la veracidad, el honor, la lealtad, la toma de decisiones correctas, el coraje, la benevolencia y la cortesía, y pasa a ser, pues eso, una práctica más deportiva y filosófica, ya no tan guerrera como antes. Vamos, como el esgrima europeo. Sí, sería por así decirlo como el esgrima europeo. ¿Cuál es el problema? En cuanto a pasar de una práctica militar necesaria para la lucha a pasar a ser un deporte de caballeros practicado pues para inculcar ciertos valores, ¿no? Así es, esto como es normal sucede en el momento en el que, por así decirlo, el periodo de guerras en Japón, como he dicho, el periodo Muromachi, decae. Sucede un poco en la guerra Edo, en el periodo Edo, lo que es siglos XVIII hasta finales del XIX, que es cuando entra la era Meiji. Ahí es cuando el kenjutsu empieza a tomar un valor filosófico, se empiezan a establecer patrones de movimientos como son los katas, y si bien al principio se practicaba con katana, como se había venido practicando hasta la fecha, a finales de 1600 y hasta 1750 se empiezan a incluir una especie de armaduras
que más adelante conoceremos como el bogu o armadura de kendo, y unas espadas no cortantes hechas a base de bambú y hechas a base de madera, lo que se conoce hoy en día como el shinai y el boken. ¿Cuál es el problema? Como el kendo se convierte en kendo, por así decirlo, en 1919, que es cuando se acentúa lo que es el espíritu educacional y espiritual de este arte marcial, quitamos el jutsu de la palabra kenjutsu, que significa técnica, y pasamos a do, una terminología que en el budismo y en el sintoísmo significa camino, pero de forma espiritual. Es decir, lo convertimos en un deporte, lo convertimos en un deporte de competición y retiramos todo aquel componente militar. ¿Qué problema tenemos con esto? Pues como todo el mundo sabe, llega la Segunda Guerra Mundial, Japón entra en un bando, Estados Unidos entra en el otro bando y, bueno, Japón pierde la guerra. Sí. ¿Qué ocurre? Japón entra en un periodo de ocupación y en ese periodo de ocupación todas las artes marciales japonesas, todas las artes que pertenecían al Do, por así decirlo, al Bushido japonés, se prohíben. ¿Por qué? Porque se consideraban un componente nacionalista, se consideraban que podían volver a acarrear un sentido pro-japonés que llevara a problemas dentro del país con la ocupación americana. Entonces todo eso se prohíbe. Y no es hasta 1962 cuando el kendo como tal se convierte en un deporte. A partir de ahí se estudian pues eso, lo que son katas o patrones de movimientos, se empieza a extender el kendo como un deporte y se lleva a competición. Es decir, nos enfocamos en todo el tema deportivo y competitivo y dejamos de lado el espíritu de lucha tradicional, entendido como un espíritu de lucha de guerra. ¿Cómo es una competición de kendo? La competición de kendo es bastante simple. Podemos tener unos combates individuales o podemos tener unos combates por equipos. Es decir, Anda. en los combates individuales, dos kendokas o guerreros se entran al tatami, siempre realizando una reverencia, como es normal. Dan 3 pasos. En el tercero sacan lo que es su espada japonesa, su shinai, su espada de bambú, y realizan una semisentadilla que tiene el nombre de Seiza. En ese momento se levantan y lo que tienen que conseguir es hacer 2 puntos válidos al oponente. Esos 2 puntos válidos se tienen que dar con lo que es la punta de la espada de bambú, un tercio de la espada aproximadamente, y tienen que golpear o en la cabeza, o en la mano delantera del oponente, o en el pecho, se llama do, o un golpe que por lo general no se realiza nunca porque es francamente difícil, que es el tsuki, que sería dar una punzada, por así decirlo, lo que es en la tráquea. Lo que se pretende es, por así decirlo, matar de un golpe. No es una lucha como todos vemos en multitud de películas, ¿no? Que empiezas a dar golpes y golpes y golpes y golpes y por Sí. casualidad alguien mata a otro. No. Tu mente, tu cuerpo y tu espada han de ser uno. Y en un único golpe tú tienes que ser capaz, por así decirlo, de acabar con el oponente. Entonces, el que es... Sí, dime, Juan. Y es o sea, es a toque de punta como en... Y a ver, yo voy a hablar de esgrima, o sea, voy a comparar con esgrima tradicional, o sea, europea, porque es lo que he hecho yo. Entonces, ¿es a punta como en espada y florete o es también parte de la hoja como puede ser en sable? Aunque sea solo la parte alta de la hoja, lo que Depende, constituye el toque. depende. El toque lo tienes que dar con el tercio delantero del shinai, el tercio delantero de la espada de bambú. Pero no únicamente vale con dar un golpe. No es decir, yo puedo tener una espada, veo tu cabeza y te hago pic, un golpecito con la punta. Esto no sería válido. No solo tienes que demostrar que puedes dar el golpe, sino que tienes que demostrar que puedes dar el golpe bien y que tu espíritu y tu cuerpo son uno. Es decir, existe un componente llamado el kiai, que es una especie de grito samurái en el que tu alma sale en ese golpe. Entonces, tú tienes que ser uno con tu espada y en el momento que das el golpe, tú te lanzas sobre el adversario. Tú le das el golpe y tú pasas. Tú tienes que demostrar tu fortaleza completa. No vale únicamente con golpear, por ejemplo, en la cabeza o con golpear en la mano, sino que ese golpe tiene que ser limpio, tiene que ser un golpe con fuerza, tiene que ser un golpe con carácter. No vale cualquier tipo de golpe, vaya. Vale. Madre mía. Bueno, eso sí que lo vimos reflejados, ¿no? En alguna película de samuráis muchas veces es un poco como en El bueno, el feo y el malo, que se quedan mirándose un rato, ¿no? Hasta que consiguen dar ese único golpe en el que pasan y ya se resuelve todo. Sí, se podría decir que es más o menos así. De hecho,
En un combate de kendo de nivel, tú vas a ver que hay mucha tensión en el ambiente, que ambos dos oponentes están mirándose fijamente, manteniendo la punta de las espadas unidas, y es que va a ser un golpe tan rápido que de normal no lo vas a ver. Si una persona ve un combate de nivel, un combate de octavos danes, por ejemplo, que es uno de los rangos más altos que hay, es que no vas a ver el golpe. Es que lo vas a tener que ver a cámara lenta y aún así te va a costar. Porque son tan rápidos, están quietos y de repente ¡fum! Es como un estallido de fuerza, un estallido de potencia, en el que un samurái, por así decirlo, se está jugando la vida. Es a vida o muerte, es ese momento. Pueden matarme, pueden no matarme. Uno tiene la mente en blanco y es uno con su cuerpo, se lanza a su adversario y ahí es cuando intenta dar el golpe final. Es lo que se pretende. Evidentemente no es fácil, ¿no? Esa sería un poquito, por así decirlo, el combate individual. En el momento en el que una persona consigue 2 golpes válidos, 2 golpes correctos, ese combate terminaría. Si por casualidad se acaba el tiempo, que suele ser de unos 4 minutos, se decreta una especie de muerte súbita. Y si no, pues puede ser un empate o, en el caso de que sea una final, habría que ir un poquito a puntos, por así decirlo. No se suele dar el caso. Luego están los combates por equipos. Que justo en las artes marciales es curioso que, comparándolo con cualquier otro deporte, la edad sí que suele ser más avanzada que en otros, ¿no? Por ejemplo, en fútbol puede ser el mejor con 17, con 18 años, y aquí, por ejemplo, un octavo dan, imagino que suele tener más años. Un octavo dan, pues para que os hagáis a la idea, una persona que ha sido aquí seleccionador nacional de Iaido y que es séptimo dan de Kendo, estará rondando ahora mismo los 70 años. Claro, por eso mismo. Y es que no únicamente requiere el componente físico como puede ser parte del fútbol o como puede ser parte del baloncesto, sino que requiere un componente espiritual. Por ello, para pasar de grado, no me refiero a los grados inferiores como todos podemos conocer en judo o en karate, ¿no? Que pasa pues cinturón verde, cinturón azul, cinturón marrón. Me refiero más a partir del cinturón negro. Existen los danes. Para Sí. poder pasar de cinturón negro primer dan a cinturón negro segundo dan tiene que pasar 1 año. Para pasar de segundo a tercero tienen que pasar 2. De tercero a cuarto tienen que pasar 3. Y Claro. que pase ese periodo de tiempo no te garantiza aprobar el examen. Durante ese periodo de tiempo lo que tienes que hacer es perfeccionar tu técnica, perfeccionar tu corte, perfeccionar tu postura. No únicamente la postura, sino por ejemplo también lo que es la puesta de la indumentaria. Cómo ponerte la hakama, que viene a ser el pantalón falda tradicional, y el kendogi, que no quede ninguna marca en la espalda. Es decir, no es únicamente el componente deportivo como puede ser en fútbol, en baloncesto o en los deportes que por lo general conocemos, ¿no? Sino que también conlleva un componente espiritual, un componente educativo, un componente de conocimiento que la persona que se presenta a examen tiene que conocer. Por ello la edad. Pero es muy curioso, o sea, puedes ver a gente de 50 y pico, 60 años, hasta 70, que están mucho más atléticos, mucho más físicamente preparados que alguno de los chavales de 16 años que Claro. juega al fútbol. Es increíble, es Es realmente que increíble. toca un montón la atención eso. ¿Cuál dirías que es la mejor edad para, o sea, del mejor, ¿no? La mejor edad, pues mira, sinceramente yo tengo un recuerdo personal de la primera vez que fui a Madrid a hacer un curso únicamente de mujeres de Kendo y recuerdo que había 2 chavalitas muy chiquitinas de 5 y 7 años del Colegio Japonés de Madrid. Y es muy curioso cómo en Japón empiezan este arte marcial desde muy pequeñitos, porque es una forma de dar disciplina. Es decir, si tú empiezas desde muy pequeñito, el cuerpo se hace, pero la mente también te enseña a respetar a tus mayores, a aprender de tus compañeros que sin ser maestros tienen más conocimiento que tú. La mejor edad como tal, pues sinceramente no te lo puedo decir, porque para mí no es un componente físico como tal. Creo que, evidentemente, como en cualquier deporte, cuanto más joven empieces, más vas a poder desarrollarte en él. Pero una edad precisa no te podría dar, la verdad, sinceramente. No sería justa. Muchos de mis compañeros han empezado en el momento en el que entraron a la universidad, principalmente porque uno de los clubes más fácilmente accesibles que tenemos aquí en Zaragoza es precisamente el club universitario o la Caceta, pero no necesariamente, la verdad. Puedes entrar a cualquier edad, evidentemente los criterios, el seguimiento, el crecimiento dentro del deporte va a variar en función de la edad. Claro.
Bueno, y el kendo no es deporte olímpico, No, por desgracia. pero el que sí es deporte olímpico y vamos a tratar de él ahora mismo es el tiro con arco. Aquí, claro, no sé si habéis visto alguna competición de tiro con arco, yo sí. Y es básicamente a partidos de a ver quién saca más puntos, uno contra el otro, y es pues como el tenis, un cuadro por sorteo y tal. Pero, ¿cómo llegamos a ese punto? ¿Y cuántas modalidades hay? Porque sé que hay distintos tipos de arco y entonces dependiendo del tipo de arco es una modalidad u otra. Sí y no. Empecemos por decir que tenemos distintas divisiones. Tenemos pues el arco compuesto. Básicamente, para que nos entendamos, es el arco que lleva Rambo. Las películas de Rambo. Bueno, las películas. Sí, sí, es el arco que se lleva las películas de Rambo. Dejémoslo ahí. Ese arco que tiene Sí. como una especie de poleas arriba. De hecho, se llama arco de poleas o arco compuesto. Vulgarmente llamado la bicicleta. Luego tenemos el arco recurvo o recurvo olímpico, que es el que todos podemos ver en unos Juegos Olímpicos, el arco tradicional con una estabilización y un visor del cual tiramos. Disponemos también de lo que se conoce como arco tradicional, que es un arco con cuerpo de madera y a día de hoy se permiten palas de fibra de carbono. Anteriormente solo se permitían palas de madera, sin ningún tipo de visor, ningún tipo de estabilización. Tenemos también el arco desnudo, que es un arco que te permite, por así decirlo, es el mismo arco que un recurvo olímpico, pero sin visor ni estabilización. Y bueno, en España tenemos también el arco estándar. Es una disciplina que está en desaparición, que ya no tiene campeonato de España, de hecho, en teoría se extingue este año, que es un poquito una mezcla. Lleva únicamente la estabilización delantera, un visor más cortito. Bueno, son distintas divisiones, ¿no? Por así decirlo. También tenemos lo que se consideraría el longbow, que es un arco tradicional no desmontable, con el que hay que tirar con guante, hay que tirar con unas flechas hechas únicamente de madera, no pueden ser flechas de carbono, una disciplina bastante interesante, ¿no? Entonces, ¿qué tipos de competiciones tenemos? Tenemos principalmente, bueno, yo diría 4 tipos de competiciones, ¿no? Tenemos lo que es la sala, distancia única 18 metros, las competiciones a 25 metros ya no son frecuentes, son distancia de 18 metros, y lo único que varía es la diana a la que tiras. Los recurvos y compuestos, por ejemplo, tiran a una diana triple vertical, cada dianita es de 20 centímetros de diámetro y es importante, evidentemente, meterla en el 10. Luego este año ha habido una pequeña modificación para el resto de categorías. Tiran a una diana de 80 centímetros, reducida, solo desde el 6 en adelante, y evidentemente también tienen que meterla en el 10. ¿En qué consisten esas competiciones? Básicamente en conseguir el máximo de puntos posibles en el clasificatorio y luego, como muy bien has dicho, Juan, llegan los cuadros de finales. Y en esos cuadros de finales, pues pasas, por ejemplo, 16avos, octavos, cuartos y final. Hasta ahí bien. Luego, ¿qué dos tipos de competición tenemos más? Pues tenemos dos tipos principales de competición, que son el tiro de campo y el tiro de 3D. El tiro de campo, básicamente, vas por una especie de monte, una especie de montecito, una especie de, bueno, incluso pradera. El último campeonato de España fue una pradera y tiras a diferentes dianas de distancias conocidas y no conocidas. O Es sea, decir, una gincana en toda regla. una especie de gincana, sí, se podría decir. Es peor el 3D, ¿eh? No nos vamos a engañar. Lo malo que tiene, pues que tienes que calcular cómo se comporta tu arco. Por ejemplo, tirando hacia arriba o tirando hacia abajo, qué parábola te va a hacer la flecha para acertar en el 10. O en el 6, en este caso, como sería en campo. Y luego el 3D. ¿El 3D en qué consiste? Es una especie de réplica de la caza. Tú tienes animales hechos de espuma, se conocen como animales de foam, y estos animales tienen un círculo pequeñito, que es la zona de muerte, que suele estar en lo que sería el corazón del animal, una zona bastante letal, que son los pulmones, y una tercera zona, que tienes que intentar, evidentemente tienes que darle en lo que sería la zona del corazón. Ello te otorga una serie de puntos. ¿Qué es lo que pasa? Que tampoco conoces la distancia del animal, entonces tú tienes que estimar. Esos son, por así decirlo, los tipos de competición que existen. Entonces, por ejemplo, el tiro olímpico sería tiro de sala.
El tiro olímpico sería tiro de aire libre, que es la modalidad de sala, pero cuando se realiza, al aire libre, valga la redundancia. Estás ¿no? más lejos. Estás más lejos, efectivamente. El arco compuesto tira a 50 metros, el arco recurvo olímpico, que es el que todos conocemos, tira a 70 metros, y arco tradicional tira, por ejemplo, a 30 y a 18. Son 2 series. Es decir, los que todos conocemos, los olímpicos tiran a 70 metros. ¿Y cómo se llega a unos Juegos Olímpicos? O sea, ¿cuál es el sistema, por ejemplo? ¿Se otorgan plazas por federación o va por una clasificación a nivel mundial o cómo funciona eso? Porque ha habido una polémica últimamente, y vamos a meternos ahí un momento. En el barro. Con una plaza que se otorgó el año pasado y resulta que este año ahora no lo quieren dar por el aplazamiento del COVID. Entonces, explícanos cómo funciona y qué está pasando y así lo entendemos. Vale, os voy a explicar cómo funciona. Reconozco que he tenido que estudiar un poquito para que nos vamos a engañar. Mira, existen 128 plazas para arco para los Juegos Olímpicos. 64 para mujeres y 64 para hombres. De esas 128 plazas, 6 se asignan automáticamente al país organizador, que es Japón, y otras 4 quedan en decisión del Comité Olímpico Internacional. Vale, hasta ahí bien. Entonces, ¿cuántas plazas puede tener cada país? Cada país puede tener un máximo de hasta 6 plazas. Un equipo femenino de 3 plazas, un equipo masculino de 3 plazas, o por individuales podría tener un masculino, un femenino. Hasta ahí, bien. La gente que se clasifica para el por equipos, evidentemente, puede tirar el individual. ¿Cómo se consiguen estas plazas? Para conseguir estas plazas hay que acudir a competiciones internacionales válidas por la Federación Internacional de Tiro con Arco, o la World Archery, como se suele llamar en inglés, y hay que hacer un mínimo de puntos. En el caso de los hombres tienen que hacer un mínimo de 640 puntos sobre 660. En el caso de las mujeres creo recordar que eran unos 604, 610, por ahí iba. Bueno, hasta ahí bien. Existen distintas competiciones en las cuales puedes clasificar a tus atletas o a tus equipos. No tienes, por así decirlo, una plaza para cada país, sino que cada país tiene que ganársela. De hecho, una de las sonadas últimamente es que Bután ha conseguido una plaza femenina gracias a una de sus mejores representantes, ¿no? ¿Qué ha ocurrido en el caso de España? Bueno, en el caso de España se consiguió, creo recordar, no sé si era en el Mundial de Minsk o en el Europeo de Minsk de 2019, se consiguió una plaza para los Juegos Olímpicos. Las plazas no son nominativas, sino que en el momento en el que un atleta la consigue para el país. Se consiguió una plaza para el recurvo masculino. Esta plaza la consiguió Pablo Hacha, ¿no? Luego, a raíz de los clasificatorios que se realizaron dentro de España, esta plaza la consiguió Miguel Alvariño, un atleta gallego que realmente, es espectacular y se lo está currando como nadie. Que fue el representante de España en Río, de hecho. Efectivamente. ¿Qué es lo que pasó? Pues que se pospusieron los Juegos Olímpicos debido al COVID y se decidió que esa plaza se iba a tener que volver a disputar, siendo un poquito raro que se dijo desde el Comité Olímpico Internacional que el atleta que tuviera la plaza se podía quedar con esa plaza. Bueno, sinceramente no quiero entrar en ese tema, son temas de la federación. Pero yo lo que quiero decir aquí, una pequeña noticia de esperanza, ¿no? ¿Cómo consigues esa plaza olímpica dentro del país? Se realizan unos clasificatorios. Actualmente vamos por, si no me equivoco, el tercer clasificatorio dentro de España. Es decir, todos los recurvos compiten y se va haciendo un cribado. Pues quedan primero los 20 primeros, luego los 15 primeros. Ahora hemos pasado ya a los 8 primeros. Y de ahí se seleccionan aquellos componentes que van a formar parte de la selección española. Luego, dentro de las competiciones principales dentro de España, es donde se asignará esa plaza olímpica. A mí lo que me tranquiliza es que ahora mismo Miguel Alvariño le saca 20 puntos a cualquiera de sus competidores. Es decir, está en un estado de forma increíble, está tirando como nadie dentro de este país y confío en que pueda volver a conseguir esa plaza olímpica. Pero quiero decir, es una pena que tengamos. No parece muy justo que se la tenga que volver a ganar otra vez cuando ya se la ha ganado una vez, quiero decir. Sinceramente, no es justo.
pero es lo que hay, Ya. por desgracia, es lo que hay. Bueno, preguntaba justo que tengo esa duda, ¿no? Porque en el tiro con arco hay alguna separación entre masculino y femenino, siendo que es un deporte a priori que podría combinar perfectamente el mixto, ¿no? Por lo menos a simple vista, porque quiero decir, explícanos la diferenciación técnica de por qué. Sí, pues efectivamente, a ver, antes de nada tengo que decir que esto es mi completa opinión personal, ¿vale? Yo, personalmente, considero que no tendría por qué haber esa distinción de sexos, sobre todo en la disciplina que yo practico el arco compuesto, es un arco cuyas poleas multiplican la velocidad de la salida de la flecha. Es una flecha que puede salir fácilmente entre 150 y 200 kilómetros por hora y va a impactar en su blanco. Por lo tanto, a priori, no entiendo por qué tendría que haber una diferencia entre mujeres y hombres. Sí, es cierto que a mayor distancia, mayor es la parábola que realiza la flecha. Por lo tanto, cuanta más potencia tenga ese arco, más fácil va a ser que te perdone un pequeño error. Es decir, tú imagínate que sueltas el arco, pues yo que sé, una milésima de segundo tarde, ¿no? Si el arco es más potente, si el arco tiene una fuerza, digamos, de unos 30 kilos de peso, digamos, 30 libras, bueno, 50 libras, bueno, más bien 60, te va a perdonar más que si ese arco tiene 15 kilos de fuerza. Eso es lo único que se me ocurre como una pequeña distinción. La mayoría de mujeres están llevando arcos entre las 40 y las 50 libras de fuerza, es decir, que te abren un máximo de 22 kilos de peso de arco. Los hombres te están rondando las 60 libras de fuerza. Los hombres te están rondando los 27, 28 kilos de fuerza, es decir, ese peso que se transmite al arco se multiplica, hace que una flecha sea más estable, hace que una flecha sea más certera, por así decirlo, ¿no? Que evidentemente una mujer puede acertar en el 10 igual que puede acertar un hombre, pero pocas mujeres he visto, al menos en España, de hecho ninguna, me atrevería a decir, que sean capaces de abrir un arco con 60 libras de fuerza. Entonces, ¿existe una base técnica para que exista una diferenciación? Sí y no. Yo, por ejemplo, estoy abriendo un arco que tiene una apertura de hombre, es decir, mi espalda se expande tanto como la de muchos hombres y estoy abriendo una fuerza, estoy abriendo unos pesos que son los que abriría un hombre. Pero claro, esto lo estoy haciendo yo. Tengo muchas compañeras, bueno, muchas amigas, digámoslo así, que están abriendo 35 libras, 30 libras. Conoces a chicas que están abriendo 20 y pico libras, es decir, que no llegan ni a las 30. Evidentemente, esas mujeres no pueden competir con un hombre. No me quiero meter en el punto de vista psicológico, no me quiero meter en el punto de vista de entrenamientos. Sí que es cierto, ¿no? Que parece ser pues como que se ha entrenado más a los hombres que a las mujeres para la competición. Sí que las mujeres han estado más abandonadas. Evidentemente hay muchas menos mujeres practicando ahora mismo tiro con arco, especialmente lo que es la modalidad de poleas, que hombres. Pero claro, no me quiero meter ahí, ¿no? Porque al fin y al cabo es un tema controvertido, es un tema que puede tener distintas opiniones, distintos puntos de vista. Yo personalmente, a mí no me importaría tirar con los hombres, a mí no me importaría tirar como un hombre, porque considero que la técnica es la misma y si el arco lo tienes regulado más o menos a una potencia alta y a una apertura relativamente alta, no vas a tener ningún problema. ¿Cuál sería el único motivo por el cual podrías diferenciar entre hombres y mujeres? Pues que a nivel técnico las mujeres no están teniendo esa fuerza, esa capacidad de abrir tanta potencia o tanta apertura como un hombre. Y por lo tanto, esto las perjudica a la hora de disparar a diana porque la parábola que hace la flecha es mayor y por tanto es más fácil que esa flecha se desvíe del 10, por así decirlo. Vale, a ver, entonces, claro, espera, es que estoy recapitulando, ¿vale? Técnicamente, si una mujer, por mucho que el arco tenga menos posibilidad de, o sea, tenga más posibilidad de desvío, ¿Sí? sí, tiene más control sobre esa posibilidad de desvío, aunque cargue menos, ¿Mm? o sea, sería a efectos prácticos con darle al 10, vale, ¿no? Quiero decir.
Efectivamente, de hecho ahí estamos viendo a las coreanas en los Juegos Olímpicos que son impecables, que tienen una técnica de tiro impecable, tienen un control sobre el arco impecable y evidentemente van al 10. O si nos tenemos que referir al arco compuesto, tenemos por ejemplo a Sara López. Pero bueno, Sara López ya está tirando 53 libras, quiero decir, ya está tirando con una potencia con la que podría tirar un hombre, ¿no? Si nos fijamos, por ejemplo, en algunas atletas danesas, están tirando 35 o 36 libras y aún así tienen un control del arco espectacular. El arco, cuando están abriéndolo, no se les vence, no se les cae hacia abajo y por tanto, por mucho que la parábola que realice esa flecha sea mayor, ellas aciertan en el 10. Es decir, ¿tú puedes acertar en el 10 con un arco de 30 libras? Evidentemente. ¿Que es más probable que falles el 10 con un arco de 30 libras? También, porque cualquier mínimo movimiento que tú hagas, por ejemplo, a la hora de soltar esa flecha, se va a notar más, te va a influir más que con un arco de 60 libras. Pero es decir, si por lo que es el arco, o sea, por lo que es, mejor dicho, el cuerpo, no existe ningún tipo de diferencia. Simplemente es la capacidad física que un hombre o una mujer tiene para dominar un arco de mayor o menor potencia. Vale. O sea, Se podría hacer como en el boxeo, ¿no? Dividirlo por pesos. A lo mejor tirador de 20 libras, por ejemplo. Y así. Probablemente sería bastante justo. Bueno, de hecho, quiero decir, en la modalidad de campo, los equipos no es como en el resto, como en la modalidad, por ejemplo, de tiro a diana de aire libre, que en aire libre pues tienes equipo femenino, equipo masculino y equipo mixto. En el tiro con arco de campo tienes equipo. Y ese equipo está compuesto por las mejores puntuaciones, independientemente sean femeninas o sean masculinas. Sí que es cierto que, bueno, que si luego nos vamos a competiciones internacionales vas a tener equipos masculinos, equipos femeninos y equipos mixtos, ¿no? Pero no necesariamente tiene que ser así. Y es porque es una disciplina en la que es más importante la técnica que el arco. vale, pues hemos encontrado nuestro primer deporte en el que empieza a no ser importante la diferenciación de sexos. Bien, solo nos ha costado 4 programas. Bueno. En el kendo tampoco, ¿eh? Una buena técnica sobrepasa la fuerza. Oh, doble deporte, bien. ¡Oh! 2 por 1. 2 por 1. Vale, pues oye, ¿vamos a la ronda relámpago o qué? Venga. Que esta Madre no se mía. la sabe, no se la sabe, no está preparada. no. Venga, dale caña, Alberto. Venga, ¿qué le dirías a tu yo del pasado el día que empezó a practicar kendo? Dale duro. Te va a doler. Te van a doler los pies. Vas a tener moraduras por todo el cuerpo. Pero te va a merecer la pena a nivel psicológico. Bueno, pero eso también se lo dije yo a tu yo del pasado el día que empezó a jugar rugby. Y bueno, realmente me enganchaste por el pasillo de la universidad y me dijiste, ¿tú quieres jugar al rugby? Yo dije, no. ¿Tú quieres jugar al rugby? Venga. Y entonces ya me ofreciste una cerveza. Sí, es fácil engañarte, Patri, lo siento, es así. Sí, venga. para el deporte sí. Sí. Bueno, esta realmente ya la has contestado. ¿Qué alcance puede llegar a tener un arco de competición? Pero voy a matizarla. Si tú tiras sin obstáculo ni diana, con un, Sí. con un arco olímpico, ¿cuánto podría llegar? Más o menos. A ojo, rápido. Pues depende un poquito de la potencia de palas que tengas, ¿no? Pero fácilmente tú haciendo una parábola de 45 grados, pues compañeros míos han llegado a superar los 300 metros. Los 300 metros de alguna flecha que se ha escapado. No quiero saberla. O sea, puede llegar muy lejos. Son muy potentes, son arcos muy potentes, Claro, a con ver, mucha potencia. también el tiro con arco nos viene a la mente pues la parte militar, ¿no? Entonces, claro, desde dónde podían estar los batallones de arqueros en una batalla para que pudieran acertar, ¿sabes? Pues es que además es muy curioso, porque es que en los batallones antiguos se tiraba al mogollón, se tiraba a dar. Entonces eran arcos que, aunque eran de madera, tenían una potencia increíble. Puedes tener arcos de madera, arcos mongoles, arcos húngaros, que te alcanzan con facilidad las 50-60 libras. Es decir, un arco así, es que ahí estamos, es que te alcanzan los 200-300 metros con total facilidad. ¿Que sea preciso? No. Por eso tirabas al mogollón. Pero llegaban lejos, vaya. 300 metros. Venga, tira. Quitando el kendo, ¿cuál sería tu arte marcial favorita? Uf.
Es una pregunta difícil. Sinceramente, he hecho también judo, he hecho algo de taekwondo y ya he ido, vaya, evidentemente, que es el arte de desenvainar, el arte de matar desenvainando, por así decirlo. Creo que me quedaría con el judo, me gustaba mucho. Era un arte marcial exigente, es lo que yo llamaba el arte marcial de una sola lesión. En el momento en el que te lesionas en judo no vuelves, por desgracia. Pero la verdad es que era una práctica deportiva bastante completa, más de autodefensa que de ataque. Bastante interesante, me gustaba mucho. ¿Hasta qué punto son realistas? Y sé que vas a decir que no. Iconos como Robin Hood, Legolas u Ojo de Halcón. En cuanto a, por ejemplo, a posibilidad física y humana de ser tan certero, por ejemplo, con una flecha. Vale. A ver, tengo parte buena y parte mala. Ojo de Halcón es un desastre, pero Legolas, para lo que es todo el Señor de los Anillos, se utilizaron atletas olímpicos que por lo menos les enseñaron a coger el arco. Es decir, certero, puede ser muy certero. Con un arco como los que utilizo yo, el arco de Rambo, puedes acertarle a una moneda de 5 céntimos a 90 metros, si te lo propones, si tienes un buen tiro. Con un arco tradicional, pues bueno, a ver, evidentemente depende más de tu forma física, ¿no? Que evidentemente en lo que es la industria del cine se exageran todas esas cualidades, todas esas virtudes. Sí. Que también se pretende que el tiro con arco sea más televisivo, más visible, más poderoso. También. Pero que hay gente con altas capacidades, no te lo puedo negar. Hay gente que es realmente buena en cualquiera de las disciplinas, sea con un arco tradicional, sea con un arco de polea, sea con un arco olímpico. Hay gente que es increíble. Vamos, voy a rematizar. Tú, como filóloga, ¿te crees a Robin Hood o no? Me lo puedo llegar a creer. Venga. Bueno, De hecho, en tiro con arco tenemos una cosa que se llama Robin, que es darle a una flecha con otra flecha. Y se lo he visto hacer, tanto gente con arcos de poleas, como con arcos tradicionales, como con arcos olímpicos. O sea, es factible. Romper una flecha con otra flecha es factible. Wow, de puta madre. Guay, siguiente. ¿Qué deporte harías olímpico si tuvieses la oportunidad? Pues si tuviera la oportunidad, personalmente siempre me han gustado mucho los deportes de invierno. Creo que sería patinadora olímpica y me encantaría la disciplina de danza. Siempre me ha gustado mucho. Vale, vamos a matizar que la pregunta es ¿qué deporte convertirías en olímpico si tuvieses la oportunidad? Pero muy guay esa respuesta. Vale, Tenemos ¿qué una deporte? patinadora artística. Venga, ¿qué deporte convertiría en olímpico? Pues me gustaría ampliar el tiro con arco, sinceramente. Solo se tiene en cuenta lo que es el recurvo olímpico. Creo que hay otras disciplinas, especialmente el compuesto, que se está teniendo muy en cuenta a nivel internacional, pero sin embargo no se está practicando a nivel olímpico. Creo que sería interesante. Y si tuviera que elegir uno que no tuviera nada que ver, es más difícil, sinceramente. Es mucho más difícil de elegir. No sé. Me cuesta mucho. Supongo que no lo veo. No creo personalmente que el kendo tenga tanto alcance como para poder convertirse en un arte olímpico. Sí que es cierto que los campeonatos internacionales pues tiene visibilidad, pero a ver, un deporte en el que un único país, o dos en este caso, si tenemos en cuenta el Gumdo, que es el kendo versión coreana, se entremezclan, a ver, para ponerlo fácil y para que la gente lo entienda. Si el fútbol siempre ganara los mundiales Brasil, ¿qué sentido tendría jugar mundiales? Por eso yo no le veo mucho sentido que sea deporte olímpico, para que nos vamos a engañar, ¿no? Supongo que tendría que pensarlo. Ni siquiera, por ejemplo, para ampliarlo. O sea, es olímpico. Para ampliarlo. Entonces hay programas más tochos en el resto del mundo, en el resto de países, y a lo mejor los primeros 20 años los dominan Japón y Corea, pero llega un momento, pues como ha pasado un poco con el bádminton, ¿no? Que era Tailandia, Corea, Carolina. El problema que tenemos, por así decirlo, aquí es que ni siquiera tenemos una federación como tal. La Federación de Kendo depende de la Federación de Judo, Federación de Judo y Deportes Asociados, la FAJUDA aquí en Aragón, ¿no? Por ejemplo, por ir a un campeonato de España, cuando yo fui, este año tengo que reconocer que estoy un poco en stand-by porque no me parece del todo seguro practicar un deporte de contacto como puede ser el Kendo con la situación de la pandemia que tenemos. El año que fuimos al campeonato de España nos daban por persona 4 euros.
por desplazamiento, por hotel y por todo. Quiero decir, en el momento en el que tienes que ir a unos clasificatorios de la selección española, que tienes que desplazarte por varias ciudades en España, que tienes que arrastrar tu equipo, que tienes tu armadura de 5 kilos, que es una maleta completa, que tienes tus espadas, que tienes tu todo. Peléate con el inspector del AVE, peléate con el guardia civil para que te lo deje pasar, que eso es algo que ocurre frecuentemente tanto con el arco como con el kendo. Es que sale caro. Es un deporte caro. Tanto el arco como el kendo son deportes caros, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto podemos pretender que el kendo sea un deporte mayoritario? Es difícil. También en general, salvo el judo, el taekwondo y el karate, que son las artes marciales más conocidas, aquellas artes marciales que son un poquito más incisivas, un poquito más duras, se perciben como peligrosas. Entonces, pocas mamás, pocos papás te van a llevar a su hijo de 3-4 añitos a coger una espada y pegarle a otro. Sí. Un poquito irreal, pasa un poco, por así decirlo, como con el caso del rugby, ¿no? Que se ha percibido quizá a veces como un deporte peligroso y que mamá va a llevar a su niño de 3 años a que se ponga a placar a otro. Luego vas a Valladolid y ves que tienes a renacuajos que no levantan un palmo del suelo haciendo placajes. Entonces, claro, no puedo proponer el kendo como deporte olímpico porque sinceramente no me parece algo real, no me parece algo viable. A día de hoy, pues es un poco lo que digo. Quizá yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, con el breakdance, no estoy de acuerdo con el parkour, con los nuevos deportes, ¿no? Que se están poniendo al menos como modo de exhibición. Pero tampoco me siento capaz de proponer uno. Creo, sinceramente, que no tengo tanto conocimiento como para proponer algo. Vaya. Venga, seguimos con la ronda relámpago, que esto se nos ha ido un poco de las manos. ¿Hay alguna posibilidad de que alguien ever supere la encendida de antorcha de Barcelona 92? Yo te diría que no. Venga. Es muy pro. De puta. Es muy pro. Todas las teorías conspiratorias que ha dejado por detrás, eso no lo esperas. ¿Cómo se movería una hipotética pieza del arquero en el ajedrez? ¿Cómo se movería una hipotética pieza del arquero en el ajedrez? Para mí un arquero sería un alfil o una torre. Siempre estaría desde lejos. Siempre se ¿Movería también movería... recto, como una de esas dos? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Siempre un arquero tira en línea recta. Sea hacia arriba, sea hacia abajo, sea en pendiente, pero siempre tira en línea recta. Entonces supongo que sería una de esas dos figuras, ¿no? Que pueden moverse tantas casillas como quieran, pero en una posición fija. ¿Cuál es el oficio de Alberto Segovia? Paso la cabra. No, hay que mojarse. Es raro, di una cosa rara. Es una cosa rara, ¿y no me puedes dar una pista? No. Hombre, claro que no. Esta pregunta la van a tener todos los invitados hasta que alguien lo adivine. Me niego a buscar en internet, carpintero. No es. No es carpintero. No es carpintero. ¿A qué deportista harías abanderado español en Tokio? Alguno novato. Alguien para el que pueda ser su ilusión, una ilusión en la vida. Bueno, o si no, qué narices, Carolina Marín. Vamos a representar a la mujer, vamos a sacar un deporte que está en pleno crecimiento, que está ahora atrayendo a las nuevas generaciones, que está empoderando a todas aquellas chicas que hasta ahora pues no se sentían capaces de destacar. Me parecería una banderada increíble. Sí. Bueno, pues ya está la ronda relámpago, tranquila, ya puedes respirar. Bueno, pues estamos llegando hacia el final del programa. Nos queda... La peli. Sí, pero antes nos queda invitarte a escribir sobre Kendo y sobre tiro con arco en nuestro blog, que abrimos la semana pasada, echar un vistazo a redes. Aprovechamos para decir que os suscribáis, que pongáis la campanita para que os avise cuando subimos vídeo, que también estamos en iVoox, que estamos en Spotify, que estamos en Apple Podcast. Hemos abierto el blog en Blogger, todo se controla desde Instagram, tenéis ahí un link que os va a todos, o sea que no es difícil, no tenéis que buscar, no, estamos ahí, es fácil. Y efectivamente, ahora sí, nos queda una peli para esta semana. Alberto, ¿empiezas tú o que empiece Patri? Lo que queráis. Te lo dejo a ti, Alberto. Venga, pues yo voy a recomendar Amateur, una película, me parece que está en Netflix, si no me equivoco, es de baloncesto, sobre, bueno, cómo es la vida de un chico que empieza a jugar y que todas las marcas le quieren fichar
y todo lo que conlleva eso, ¿no? Pasar de no tener dinero a que las marcas te ofrezcan cosas que son casi ilegales porque no puedes aceptar hasta tener cierta edad. Entonces, bueno, trata temas controvertidos que pasan a diario y no nos fijamos. ¿Patrick? Pues yo os voy a recomendar quizá un antiejemplo del tiro con arco, como puede ser la archiconocida Los Juegos del Hambre. Me parece que el trasfondo social y político es bastante interesante, nos ayuda a reflexionar sobre cómo se puede ir todo a pique bastante rápido y cómo hay que saber leer entre líneas y saber pensar por uno mismo, pero además nos enseña cómo no tirar con arco. Todos aquellos que seáis fans de Katniss Everdeen, por favor, id a un club y pedid que os enseñen a tirar, porque si no lo que podéis hacer es dejaros la nariz. Qué bien, qué rico. Yo me voy a ir al rugby. Esta vez voy a proponer una película francesa que se llama Mi hijo y yo, en la que es un club de campo de un pueblo pequeño en el que vive un All Black retirado y es una comedia francesa muy entrañable, muy divertida y para pasar un buen rato. Y así pues nos ponemos un poco ya en situación, porque la semana que viene vamos a hablar bien de rugby, porque este sábado las Leonas juegan contra Holanda el segundo partido y si ganan entran ya en el clasificatorio para el Mundial. Entonces haced el favor de el sábado entrar en Teledeporte Online o en rugbyeurope.com y ver el partido, porque así pues aprovechamos, porque por supuesto no lo echan en directo. ¿Para qué van a echar en directo algo tan importante? No lo sabemos. ¿Mujeres y rugby? No, ¿qué va? Sí, pero es que los hombres tampoco. Resulta que Movistar intentó comprar los derechos Hombre, de la ya. emisión de la selección española y no los consiguió porque los tenía Teledeporte y no los usó. Vaya. Por lo menos en Teledeporte se retransmitía algún partido de la Liga Inglesa y las finales de la Copa y algo así. Femenino, sí, pero poco por visto. ejemplo, la final de Copa la echan en diferido, siempre. Ya. Con lo cual, los que seguimos la Copa lo vemos en directo online y ya luego pues pasamos un poco. Calla, primicia. Tú no sabes dónde tiramos los arqueros en Valladolid, que tiramos en el campo del BRAC. ¿Sí? Ahora me odias, ¿a que sí? ¡Hola! Tiramos en el campo del BRAC. Buah, mira, a mí me están llegando ahora los correos para comprar las entradas de Francia 2023 del Mundial de Rugby y ahora que estamos todos con la pandemia y no tenemos un punto duro, me van porque sí, porque quiero ir, tengo que ir. El día 26, que es el viernes, salen los partidos, sale el calendario del Mundial. Con lo cual ya sabremos dónde juega Inglaterra, dónde juega Nueva Zelanda, que los tengo aquí, uno a cada uno. Y claro que quiero ir, pero es que ahora mismo no hay un duro. Yo reconozco que el Mundial se me queda un poco lejos. De hecho, curiosamente, lo último que vi, creo recordar que fue el España-Rusia en Madrid. Aquel partido, bueno, y luego el España-Rumanía, aquel partido que nos tiraron abajo por alineación indebida. Bueno, menudo cabreo. Menudo cabreo. Pero reconozco que me gustaría ir a Francia, sobre todo lo que es a ver un partido de la sección, a ir a poco. Por lo menos para lo que es adentrarme un poquito más. Me encantaría. Pues cuando quieras. ¿Tú Tiempo. conduces? Yo no conduzco. ¿Te gustan las motos? Bueno, no he ido nunca. Siempre hay una primera vez. Venga. Pues nada, hasta aquí lo dejamos y nos vemos la semana que viene con mucha más información. La semana que viene estaremos solos, con lo cual repasaremos todo lo que pase estas 2 semanas. El femenino de rugby, hablaremos del Six Naciones que vuelve esta semana. Hablaremos haremos una previa del All-Star de la NBA. Y pues eso, y pues como siempre. Y nos leéis, nos escribís, podéis escribirnos de vez en cuando. Si nos aburrimos, nosotros nos aburrimos, os vamos a contestar y contarnos de todo. Si es que estamos aquí de bebiendo cerveza, haciendo programas online. Qué cabrón. Tío, no me digas eso. No que te me creas. levantas es mañana. No te creas, realmente me apetece volver a trabajar.
Pero bueno, eso, nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Hasta luego.